¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! Este programa contiene elementos que no pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes. ¿Qué tal, Juan Carlos? Hola, Tony, ¿cómo está todo? ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos al nuevo programa de Bosa con Valdés, donde estaremos hablando de economía de forma diáfana, transparente y sencilla. También estaremos desmontando algunos mitos con los cuales se confunde al pueblo. Juan Carlos. Gracias, Tony. Y gracias a ustedes por dejarnos entrar en sus hogares. Recuerden que para su participación y para sus comentarios pueden hacerlo a través de nuestra cuenta, @BTV Canal 8, @Tony Bosa, @JCBG Valiente y @Bosa con Valdés. Tony. Tenemos hoy la inflación. La inflación es un concepto bastante difundido. ¿Qué venezolano no ha escuchado de ese concepto? Sin embargo, hay una serie de elementos que tienen que ver con cómo se utiliza la inflación, primero para sembrar terror en la gente, segundo para obtener también réditos políticos. Hay un concepto, Juan Carlos, generalizado, que es que la inflación es la suba general de precios. Pero además parece inocente, pero sin embargo, cuando se le pide a un economista de derecha, por ejemplo, que lo explique, entonces aparecen dos culpables. Uno, el Estado. El Estado porque genera liquidez, los bancos centrales, y hablan de la maquinita de hacer dinero inorgánico. Y en segundo lugar, el pueblo, cuando el pueblo pide aumentos salariales, Juan Carlos. Sí. Otra de las cosas, Tony, que tenemos que tomar en cuenta sobre el tema de la inflación, es lo que la inflación es en esencia. La inflación en esencia es un mecanismo de redistribución de la riqueza. Es decir, la riqueza que todos producimos nos las arrancan del bolsillo a la gran mayoría de las personas y se le entregan a una pequeña porción de la población. Eso es en esencia la inflación. Aquí vamos a desmontar esos mitos. Aquí vamos a desmontar, como ya lo dijo Tony, vamos a desmontar las supuestas causas de la inflación y los supuestos culpables de la inflación. Vamos a darle fuerte a eso y no te pierdas estos detalles que vienen a continuación. Vamos a lo que se escucha, Tony. Tenemos aquí el primer titular. La fuente es La Patilla. La liquidez dispara en 40% la inflación en Venezuela. Esto es lo de siempre, Tony. Esto es para excusar que supuestamente el Banco Central emite dinero inorgánico, lo que acabamos de decir. Es el recetario. Es el recetario. Emite dinero inorgánico y eso per se genera inflación. Eso no es verdad, ¿ok? Porque el dinero que emite el Banco Central es solo una pequeña porción del dinero que circula en la sociedad. Los bancos centrales en el mundo, no solo aquí en Venezuela, en el mundo, no emiten más del 5 o 7% del dinero que circula. Ellos emiten lo que se le conoce como dinero base. Dinero base es monedas y billetes y eso casi no se utiliza. Veamos ahora el próximo. Este titular de la Fuente del Nacional: aumento del salario mínimo favorece incremento de la inflación. Primero, como ya dijimos, esto no tiene nada que ver con la realidad. Aquí entrevistan a varios voceros, entre ellos Víctor Maldonado, que es el presidente de la Cámara de Comercio de Caracas, y algunos economistas, entre los que destaca, por cierto, un señor llamado Johnny Zafra, que además su gran virtud es proponer que sea el Fondo Monetario Internacional el que venga y salve a Venezuela de la crisis económica. Esto es tendencioso, esto es para marcar dentro de la política económica que ellos quieren implementar en caso de llegar a tener en algún momento el poder, un paquete neoliberal. Incluso Johnny Zafra, que es el economista que prácticamente está proponiendo que Venezuela se entregue al Fondo Monetario Internacional, y habla directamente del paquete de medidas, habla directamente de que tienen que hacerse ajustes duros cuando los venezolanos podemos salir de la crisis, como ya lo estamos haciendo, por un mecanismo mucho más solidario, Juan Carlos. Gracias, Tony. Pasemos al otro. Aquí tenemos como fuente Noticia al Día. Esto es de Data Análisis. No hay forma de estimar la inflación en Venezuela. Esto lo dice Luis Vicente León. Por primera vez estoy de acuerdo con la gente de Data Análisis, créelo. ¿Y por qué considero yo también que no hay forma de estimar la inflación en Venezuela? Porque la inflación en Venezuela es inducida. Nuestra economía ha estado intervenida por factores internos y externos, como lo dijimos en el programa anterior, reduciendo la oferta, en este caso atacando, y recordemos, no se nos olvide, por cierto, aquella famosa página Dollar Today,
¿ok? Que ya está demostrado científicamente, como bien se demostró en un estudio que hizo la Universidad Simón Bolívar con Pascualina Curcio, donde no menos del 73% de los precios que estamos pagando se deben al dólar today como referencia. Como inducción, como distorsión. Y referencia, porque lo toman como marcador para fijar los precios. Bueno, pasemos ahora al micro, Tony, ¿qué te parece? No? Seguro. ¿Realmente los aumentos salariales producen inflación? Aquí entra en acción una vieja teoría llamada la inflación por costos, que para decirlo de forma sencilla, asegura que cuando suben los salarios se genera la inflación. La gran ausente de esta teoría es la tasa de ganancias de la burguesía. Cuando no es el gobierno, entonces son los trabajadores los culpables de la inflación, pero jamás los burgueses. Para eso ellos hacen la teoría económica. Veamos el asunto más de cerca. Un incremento de los salarios no necesariamente debe traducirse al precio. Puede implicar una baja de la ganancia y el precio mantenerse igual. Por otro lado, sabemos que los márgenes de ganancia de las empresas, especialmente en países latinoamericanos, son bastante grandes y la mayoría de los incrementos de la productividad no se aplican a los salarios. Por lo que año tras año la productividad sube y lejos de implicar un aumento significativo de los salarios reales, suele traducirse en despidos y mayor ganancia para el capital. De esta manera podríamos dar vuelta al argumento. La inflación de costos, que en principio no debe significar un incremento importante en los precios, se ha convertido en una inflación de defensa de una tasa de beneficio, donde los empresarios, al ver aumentados sus costos de materia prima, mano de obra, etc., aumentan los precios para mantener una alta tasa de beneficio. Por otro lado, cuando analizamos la composición orgánica del capital, y no se asusten con tan pomposo nombre, vemos que en la estructura de costos de las mercancías, el porcentaje dedicado al pago de salarios cada día es menor. Ahora, la tendencia mundial del último siglo es que cada vez es menor el peso de los costos salariales que el de otros costos, por ejemplo, una proporción 5:1. Asumamos que esta es la estructura de costos de una mercancía X. Por un lado tenemos el tamaño de los costos de maquinaria, equipos y alquiler del local, es decir, el costo fijo, y le agregamos la parte correspondiente a los salarios, que solo representa una parte de los costos variables. Comprobamos que los salarios son un 20% del total de la estructura de costos. Si luego incrementamos los salarios en un 50%, el incremento real de los costos de esta mercancía modelo es apenas del 10%. Por eso, cuando te hablen de teorías económicas, ten mucho cuidado. Guerra avisada no mata soldado. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Sobre el video, Tony, pienso que hay varias cosas que tenemos que puntualizar, pues. ¿Okay? Y yo quiero comenzar por la última parte del video. Sobre los salarios y su influencia en la inflación. No es cierto, y ya está bueno que nosotros nos sigamos tragando este cuento, que los salarios impactan definitivamente en la inflación. Los salarios los salarios que supone que se le pagan a los trabajadores en toda estructura de costos, o en la mayoría, eso varía, pero varía muy poco, pero en la mayoría de la estructura de costos representa una porción mínima de esa estructura de costos. Y cuando digo mínima, voy a exagerar. Vamos a suponer que representa un 20%. Estoy exagerando, sin lugar a dudas. Porque cuando las empresas son más grandes, el ser humano participa menos en la actividad productiva. Está mecanizada la actividad. Entonces, colocándole un 20%, si tú le subes el salario al 100% a los trabajadores, ¿cuánto impactaría eso en la estructura de costos? 20%. ¿Ok? Y en los precios, cuando mucho, 20%, no 100%. ¿Qué opinas, Tony? Bueno, el otro elemento fundamental tiene que ver con la liquidez. Por fortuna existen evidencias, hay estudios, por ejemplo, del Banco Central de la República Argentina, que aparecen reflejados con un economista que se llama Cristian Carrillo, donde, por cierto, la liquidez, la emisión monetaria de los bancos agarraron los países del G7. Alemania, Francia, Inglaterra, Canadá, y se demostró que no hay relación entre liquidez e inflación.
Incluso déficit fiscal tampoco hay relación directa, de tal manera que estamos hablando que hay una cuestión oculta. La parte oculta tiene que ver con la tasa de ganancia. Aumentan los salarios, es una excusa para yo entonces aumentar los precios. ¿Y qué estoy haciendo en este caso? Necesito excusas. La excusa del gobierno, que es el principal culpable según esta teoría, la excusa de los trabajadores. Evidentemente estamos ante una situación que es importantísimo desmontar estos mitos y es lo que vamos a hacer durante este programa, Juan Carlos. Claro, tanto el aumento de salario como la emisión, entre comillas, de dinero inorgánico de los bancos centrales, que creo que ya dijimos que los bancos centrales emiten muy poco de la masa monetaria que circula, lo único que produce es que haya mayor demanda, ¿ok? Entonces, esa es la excusa. Al haber mayor demanda, la famosa ley de oferta y demanda, la demanda supera la oferta y los precios se elevan. No, si la demanda se incrementa sustancialmente, ¿qué es lo que debe ocurrir naturalmente? Más producción. Más producción. Y además tenemos empresas con una capacidad ociosa altísima. Uno de los voceros de Fedecámara decía que la capacidad ociosa de la industria venezolana está casi en el 50%. De tal manera que si la gente tiene más capacidad de compra, lo lógico es que se incremente la producción venezolana y sobre todo una producción que está por lo general dependiendo de componentes importados y entonces tenemos la posibilidad prácticamente de regenerar la industria nacional. Así es. Y sobre esa base, yo he venido predicando que la ley de precio justo es la ley más revolucionaria que se ha hecho en el mundo, hermano. Porque la ley de precio justo no solo reconoce los costos de producción de cualquier empresa, sino que además le permite un margen de ganancia importante. Altísimo. O sea, y a partir del tope de ese margen de ganancia, produce más si quieres ganar más. Es un 30%. Y debemos decirle a la gente que las tasas de ganancia en el mundo son alrededor del 12, del 15%. En Estados Unidos el promedio es de apenas del 12%. De tal manera que la ley establece un mecanismo que permite justificar la capacidad productiva, el estímulo a la producción, pero al mismo tiempo respetar la capacidad que debe tener el pueblo de adquirir los productos, Juan Carlos. Así es. Y como decíamos, esa ley no solo favorece y permite que el empresario no pierda, pues, que es la excusa común. No, nosotros no podemos producir a pérdida. No, tú no estás perdiendo. Yo te estoy reconociendo tus costos de producción y te estoy reconociendo incluso un margen de ganancia altísimo. El problema es que nos acostumbramos, y es una cuestión histórica, a que los márgenes de ganancia del venezolano, del empresario venezolano, es del 3.000, del 2.000, sí, del 1.000%. Incluso existe un estudio que es el informe Fox, donde se demuestra que los precios de Venezuela desde hace casi un siglo son 3, 4, 5, hasta 6 veces más altos que en el resto del mundo. De tal manera que estamos hablando de que la tendencia a especular es algo prácticamente centenario. Sí, bueno, Tony. Entonces vamos al segmento siguiente y estamos de regreso en unos segundos. Ya vuelve Bossa con Valdés. Nos tildan de irreverencia. Somos convicción. Dicen que somos un editorial. Voz del pueblo es lo que somos. No somos solamente de izquierda. Somos Chávez. De la mano con las luchas del pueblo. Zurda Conducta. Lunes a las 10:30 de la noche y viernes a las 10:15 de la noche por Venezolana de Televisión. Nuestra revolución, liderada por Nicolás Maduro Moro, ha obtenido una histórica victoria en el Consejo de Derechos Humanos. El gobierno de los Estados Unidos, esto es el Departamento de Estado, redactó una infame declaración y lamentablemente Paraguay se convirtió en un tonto útil de la estrategia imperial. Pero por fortuna, todos los países de la Unión Africana respaldaron a Venezuela. Estoy hablando de 54 países. Todos los países de la Liga Árabe respaldaron a Venezuela. Estoy hablando de 22 países. Pero además, la embajadora de Cuba habló también en nombre de los 88 países que respaldaron a Venezuela. Estoy hablando del 75% de los miembros de este foro. Y también exigió el pleno respeto a la soberanía de Venezuela, de conformidad con los principios universales de una intervención en los asuntos internos, el derecho a la libre determinación de los pueblos y el derecho a ejercer el sistema constitucional, político, económico y social que las naciones se han dado soberanamente.
Cumbre Margarita, nuestra isla para quererla. El poder popular está en la Constitución Nacional, pero ¿quién va a hacer que eso se dé, que eso se haga o que eso siga andando? Va a ser las mismas personas. El pueblo en acción, el pueblo produciendo, el pueblo independiente. Esto no va a ser fácil, pero no hay cansancio porque lo que perseguimos es lo que soñamos. Continúa Bosa con Valdés. Hoy nos encontramos en la populosa parroquia Catia de Caracas, en el Boulevard de Catia. Vamos a preguntarle al pueblo venezolano qué opina de la inflación actual. ¿Qué te parece, Tony? Perfecto. Vamos. ¿Por qué crees tú que las cosas están tan caras hoy? Bueno, no es que yo crea, sino que tú sabes que a partir de la guerra económica que se viene suscitando desde el año 2002 a cuando le hicieron el golpe petrolero al presidente Chávez, la meritocracia que llaman ellos, porque ellos tenían el poder, ¿verdad? Y que nosotros recibíamos la migaja. Pero al venir este cambio y abrirle los ojos al pueblo, abrirle los ojos a la comunidad, porque muchos dicen, no, usted es tan ciego que usted no ve, que usted aplaude. No, no es que aplaudimos ni nada de esa cosa, sino que al ver este cambio hay un rechazo, porque antes quienes hacían marcha, los pobres, ahora quien hace marcha, los ricos. No nos aumenten los sueldos. Si eso es lo que supuestamente el presidente cree que nos va a ayudar, aumentándonos los sueldos, no lo aumente. Porque nada hacemos con que nos los aumente cuando vamos a comprar nuevamente los artículos. Están el triple y el quíntuple de lo que nos ha costado anteriormente. Porque los que están montados en la asamblea, eso no sirven para nada. Porque en vez de trabajar mano a mano con el gobierno, lo que están es zumbándole al gobierno todo el tiempo. Realmente no están caras, son accesibles si de verdad pudiéramos adquirir todos los productos a los precios que realmente están. Pero obviamente íbamos a comprar, no encuentran el producto, nos los esconden, todo está en manos de los bachaqueros y obviamente a esos precios es imposible que nos alcance el dinero. ¿Estás de acuerdo con los controles de precios en Venezuela? Sí, yo estoy de acuerdo con los controles de precios, aunque haya la guerra, pero si no hubiera control, entonces ellos quieren poner al precio que les dé la gana. Entonces, ¿qué pasa? Que si no hay el control de precios, entonces ellos suben a lo que den, aunque tú estés ganando un sueldo, no vas a adquirir el producto tampoco. Completamente, y igual hay que tener permanente y ser muy consecuente y permanente en cuanto a la fiscalización en las panaderías, en los establecimientos, precios de la carne, del pollo. Realmente hoy en día es difícil que la gente pueda comprarlo porque especulan demasiado con los precios. Claro que sí, porque los empresarios nunca quieren ganar el 30%, ellos quieren ganar, irse a la plusvalía, vender el precio que les da gana. Tú lo ves como el pan. Un ejemplo, por decírtelo, tú vas a una panadería y consigues un pan a 400 bolívares, vas a otro y lo consigues a 300. Las canillas le venden a 250 uno que parece lo que era antes una señorita. Entonces, ahí tú ves una demuestra, pues, para un botón, que aquí no hay, o sea, bueno, te explico por eso, porque no hay una justicia que se aplique como debe ser, porque si una panadería viene el Fundén y le dice, mira, tú tienes que vender el pan campesino a 180, y cuando se van ellos lo venden a 300, o sea, hay que aplicar el peso de la ley. Ahora, un comentario aquí que yo quiero hacer fuera del avión. Por ejemplo, fíjate una cosa, yo sé que hace años el presidente Chávez prohibió que en cualquier restaurante cobraran el 10% por el servicio del mesonero. Anda para que tú veas en el centro, en cualquier parte, te cobran el 10%. O sea, fíjate, entonces imagínate, entonces un dueño de un restaurante o de una tasca, ¿qué pasa? El sueldo del mesonero, ¿quién lo paga? Juan Bimba. Bueno, ustedes escucharon las opiniones de la gente sobre la carestía de los precios y los controles de precios. Por supuesto es un tema complejo, un tema que además se presta a confusión. Tenemos algunos elementos claves que ha dado la misma gente. Vamos entonces a pasar a hacer el análisis respectivo en el estudio. Bueno, aquí seguimos con Bosa con Valdés. Interesante la respuesta del pueblo. ¿Qué dices, Tony? Bueno, ahí hay algunos elementos fundamentales que nos permiten explicar una parte de la teoría económica, una parte de lo que significa la comprensión del mismo pueblo, ¿no? El pueblo no se está cayendo a coba. La señora que dijo que el presidente no le aumente los salarios es porque está en la onda de la teoría neoliberal que dice que cuando se aumentan los salarios, inmediatamente aumentan los precios. Así es. Y eso evidentemente es absolutamente falso.
No solamente porque es falso de verdad, sino porque además los economistas más prestigiosos como Stiglitz, Krugman, los propios economistas venezolanos que están en el Banco Central de Venezuela, por ejemplo, Nora Guarata, etcétera, han demostrado que la inflación en Venezuela no tiene que ver con los salarios. De hecho, cuando se aumenta un 50% del salario en los costos de los productos, realmente el impacto es de un 7, de un 8%. Claro. Y eso lo entiende el pueblo con sus propias palabras, ¿oíste, Juan Carlos? Sí. No, y ya tú lo habías explicado en el segmento anterior de los titulares, que ese es uno de los mitos de la inflación, así como el mito de que la liquidez del Banco Central, el mito del salario es otro, que el salario es, el aumento de salario es directamente proporcional a los aumentos de los productos, y eso es falso, porque el salario es solo una pequeña porción de la estructura de costos. Y el otro elemento tiene que ver con los controles de precios, es decir, en Venezuela el mercado existe porque hay renta petrolera, y evidentemente casi todas las industrias viven pendientes de que llegue la renta para ver cómo la captan. Si el Estado libera los precios, va a pasar lo que está pasando en Argentina. Mira, no tenemos que ir muy lejos, Juan Carlos, porque hay un laboratorio internacional, se llama Argentina. Si usted se confunde, ciudadano, ciudadana, y tiene alguna idea de que aquí puede pasar algo muy bueno si liberan los precios, métase en internet y busque qué está pasando en Argentina con Macri. Liberaron los precios, liberaron los servicios, liberaron todo, y la gente en este momento se empobreció. Los servicios son inaccesibles y la gente está pasando hambre. Es distinto a lo que pasa aquí. El gobierno se está preocupando porque la gente tenga acceso a los bienes. Y como tú dices, Macri es una vitrina muy reciente, pero si quieren saber cómo funciona el capitalismo liberal, váyanse un poquito más atrás, pues. En la época de cuando tumbaron a Salvador Allende y tomó el poder Pinochet, la inflación se disparó en un 370 y pico %. O sea, ese es el capitalismo liberal, y eso nos han hecho creer que debemos repetir como loros las causas y los culpables del capitalismo. Bueno, vamos a pasar ahora a mitos al descubierto. Vamos a ver qué tenemos allí. A diferencia de otras ciencias como la física, la matemática o la química, la economía es una ciencia social y por tanto no está clasificada como una ciencia exacta. Las teorías que la explican no son desinteresadas, no son imparciales y no se pueden reducir a simples modelos o fórmulas matemáticas. Una de estas teorías muy difundida y que poco tiene que ver con la realidad es la llamada teoría monetarista o teoría cuantitativa del dinero, que asegura que el Banco Central es el principal responsable de la inflación cuando emite nuevo dinero. He aquí un experimento utilizado por sus defensores. Este envase de vidrio es nuestro país, el territorio. Estas esponjas representan la economía. Esta esponja representa a la población que trabaja, la que compra ropa, comida, celulares, los niños que van al colegio, los que se quedan en casa viendo televisión, es decir, todo el mundo. La otra esponja representa a las industrias, las que hacen carros, las que sacan petróleo, los tractores, las computadoras y todos los instrumentos que forman parte de la producción de un país. Por último, esta jarra es el Banco Central y el agua dentro de ella representa el dinero. Luego explican que si agregamos liquidez al envase hasta saturarlo, es lo que llaman dinero inorgánico. Según estos expertos instructores de teoría económica, se produce la inflación. Vamos a estar claros, esto es pura propaganda neoliberal. La realidad no funciona así y veamos por qué. La liquidez monetaria se incrementa por nueva emisión por parte del Banco Central y también, y en mayor grado, por la expansión monetaria del dinero bancario a través del otorgamiento de nuevos créditos de la banca comercial. La mayoría de las personas no saben que la banca comercial genera liquidez. De hecho, por cada 2 bolívares que inyecta el Banco Central a la economía, la banca comercial le inyecta otros 8 bolívares. Es decir, el 80% del dinero que se usa para hacer transacciones del país, de tal manera que si esta teoría fuese cierta, no sería el Banco Central el único responsable de la inflación, sino también la banca comercial. Sin embargo, un aumento de liquidez puede ser asimilada por la economía de forma positiva y es lo que suele suceder en países como el nuestro. Primero,
puede permitir ampliar la capacidad de compra de las personas e incluir a nuevas personas como potenciales compradores que necesitan satisfacer necesidades insatisfechas hasta ese momento. Recordemos que siempre hay un grado de excluidos en toda sociedad, especialmente en las latinoamericanas. Es lo que los economistas llaman aumentar la demanda agregada, lo cual es positivo para la economía y no necesariamente produce inflación. Segundo, un incremento de liquidez y de la demanda agregada también puede ayudar a las empresas a utilizar más plenamente su capacidad instalada y generar nuevos empleos, disminuyendo la capacidad productiva ociosa, la cual en nuestro país, según cifras de Coneindustria, llegó a alcanzar hasta un 50% de la capacidad efectivamente instalada. Por eso, cuando te hablen de teorías económicas, ten mucho cuidado. Guerra avisada no mata soldados. Bueno, ese es uno de los mitos más difundidos, que los bancos centrales a través de la emisión de dinero inorgánico, y todos los dineros actualmente son inorgánicos después que se rompió el patrón oro en los años 70, son los que impulsan o a través de esa liquidez se crea o se genera inflación. Es un mito que, como vieron en el video, es realmente falso. ¿Qué opinas tú, Tony? Bueno, por fortuna existe mucha investigación al respecto. Yo incluso nombré el hecho de que aquí, por ejemplo, en el Banco Central de Venezuela existen unos autores, que yo siempre los cito, que es Nora Guarata y José Contreras, que han determinado que la inflación en Venezuela no tiene que ver con ningún dinero inorgánico, al contrario, Venezuela tiene una industria con mucha capacidad instalada ociosa, de tal manera de que esa es una formulita que han generado como una especie de dogma. Cualquier economista que diga algo distinto a eso pareciera que no fuera economista. Claro, y yo prefiero no parecer economista, pero decir algo que explique mejor la realidad. Decir la verdad. Claro, decir la verdad. Fíjate, si entendemos que los bancos centrales solo emiten el dinero base, claro, y el dinero base es solamente billetes y monedas, esos billetes y monedas que emiten todos los bancos centrales del mundo no representan más que entre el 5 y el 7% de todo el dinero que circula. Lo demás es dinero electrónico que lo crea la banca privada. Eso es importantísimo que lo tengan en cuenta. De manera que si ese porcentaje tan pequeño lo representa el Banco Central, ¿cómo es que el Banco Central impulsa la Pero mira, Juan Carlos, tenemos ya que ir al próximo segmento, donde tendremos un invitado especialísimo que va a estar hablándonos sobre la Venezuela productiva, la esperanza que tenemos los venezolanos de que podemos superar la crisis y además transformar el modelo hacia el modelo socialista. Ya vuelve Bossa con Valdés. Está en los ojos de quien mira. Todos tenemos diferencias. ¿Cuál es la tuya? Entre Iguales, este miércoles a las 6:30 de la tarde por Venezolana de Televisión. Ya iniciamos allá en Turén, se hizo el primer pago a los productores de maíz. En el estado Lara, que arrancamos también en el Maizal, ya hicimos también el pago a los compañeros de la comuna del Maizal, que tuvieron una extraordinaria cosecha este año. Ya ese maíz está depositado en los silos nuestros de Araure. Es importante destacar que ahorita el Estado tiene disponible en sus centros de acopio más de 2.100.000 toneladas métricas de cereales, y en el sector privado hay una capacidad de aproximadamente 1.700.000 toneladas también de acopio. Es decir, que en el país hay suficiente capacidad de acopio, y de ellos el Estado tiene un porcentaje bastante elevado que nos permite garantizar que el productor va a tener allí su centro para acopiar. Somos una cancillería de la dignidad que representa
representa la dignidad del pueblo de Venezuela y que representa la dignidad del presidente Nicolás Maduro. Desde el 28 hasta el 30 de septiembre te invitamos a participar en la Feria de Mujeres Socialistas Venezuela, la patria tiene nombre de mujer, en la Plaza Pueblos Isabeles, donde podrás disfrutar de las capacidades productivas de nuestras mujeres, textiles, artesanía, calzados, artículos de aseo personal y de limpieza, frutas y hortalizas a precios justos. Asiste, juntas y juntos derrotaremos la guerra económica. Continúa Bossa con Valdés. Estamos de regreso con su programa Bossa con Valdés, con el ministro de Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas. Bienvenido, ministro. Gracias, Tony. Juan Arias. Hola, Juan. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, Juan, ¿te podemos tutear, Juan? Por favor. Estamos en una situación compleja. El país está viviendo una situación económica muy difícil. Todo el pueblo lo sabe el gobierno, lo saben los opositores que lo utilizan de alguna forma para su propio provecho. Y nosotros estamos desarrollando unas propuestas que tienen que ver con la posibilidad de que el pueblo salga adelante. Tu responsabilidad ante la industria, ante el país, es fundamental. Porque se trata de las industrias que se están recuperando, se trata de las industrias básicas y se trata de las industrias estratégicas. ¿Qué quiere decir esto? El cambio del modelo. ¿Cómo se desarrolla todo ese proceso? ¿Cómo se desarrolla lo que tiene que ver, por ejemplo, con sustitución de importaciones? Lo que tiene que ver con aplicación de innovaciones por parte de los trabajadores, que hemos escuchado parte de eso, Juan. Bueno, la pregunta es poderosa, muy buena, gracias. Mira, ¿cuáles son las condiciones ideales para que los cambios se den? Yo no creo en los cambios a rielazo. A rielazo no construimos nada bueno. Y esto, bueno, lo digo con toda responsabilidad. Yo creo que lo que está pasando es muy positivo. Claro. No hay real. Eso significa que tenemos que optimizarnos. Tenemos que hacer más eficientes los recursos que tenemos. Si aquí hubiese continuado una situación de altos precios petroleros, no nos estaríamos planteando el cambio de modelo petrolero, el cambio de modelo económico. O mejor dicho, de planteárnoslo, mira, nadie lo tomaría en serio. Porque la borrachera de los dólares, digamos, el peso de la realidad sería demasiado grande, ¿entiendes? Y nos dirían que quédate quieto, chicos, sigamos viviendo de las importaciones, porque la excesiva cantidad de dólares en la economía venezolana, bueno, nos generaba eso. El que estuviera pensando en optimizar inversiones, en encadenamiento productivo para ser más eficiente, es algo así como un ridículo, como un necio. Importa, vale, es más fácil. Y de paso, no sé si ustedes lo saben, pero todavía hoy seguimos teniendo unos mecanismos para importar mucho más sencillos, o sea, los trámites, que los trámites para exportar. O sea que es más difícil exportar incluso en esta coyuntura de crisis. En esta coyuntura, mira, el ministro Farías, bueno, se le está poniendo un mundo, ¿no? Ha hecho un esfuerzo para reducir. Claro, eso. vale, para facilitar. Habían como 117 pasos, tengo entendido. Sí, pero para importar algo así como 20. Entonces, ¿qué locura es esta? Claro. Bueno, es que esa es la economía que se creó, que creó una burguesía parasitaria, una burguesía comercial importadora. Esto no lo inventé yo, esto no lo inventó Chávez, esto tiene más de un siglo. Me explico, esto mira, de la época de la colonia a nuestros días, quien ha gobernado en Venezuela ha sido fundamentalmente la burguesía comercial importadora. Claro. Entonces, esto, por cierto, aquí hay peleas, pugnas interempresariales, ¿no? Porque hay un empresariado industrial que nunca ha sido hegemónico, ¿ves?
que yo diría que tú quieres buscar nacionalistas industriales. Bueno, tienes que buscar ahí en los nacionalistas, empresarios nacionalistas, búscalos ahí en el sector industrial, los que realmente transforman, los que trabajan con materia prima nacional, los que están realmente desarrollando procesos tecnológicos interesantes. No los importadores. Que incluso los invisibilizaron, porque hacen parecer que aquí no producimos sino solo petróleo e importamos. Y hay gente que en verdad está produciendo cosas. Sí. Entonces, ahí hay un conjunto de empresarios de verdad que, oye, bien merecen ser apoyados. Juan, en la sustitución de importaciones. Ok, pero ya va, que me hiciste una pregunta demasiado amplia, ¿no? Ok, entonces te decía, por un lado, la situación es la idónea, chico. O sea, en situación de borrachera petrolera, digámoslo así, no era posible cambiar el modelo. Claro. Este modelo, para cambiarlo, necesitamos una situación de escasez de divisas como la que tenemos. Entonces, bueno, yo allí digo, bueno, mira, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Esta es la situación idónea para cambiar el modelo. Claro. Y tenemos un líder, sin ser economista, ¿no? Nuestro presidente Maduro. Mire, me consta desde muchachos, pues nos conocemos, ¿ves? Hemos tenido una amistad, bueno, añeja y de verdad muy, muy hermanada, ¿no? Él siempre era apasionado por la economía, siempre ha sido apasionado por la economía, pero con visión política, ¿no? Ah. Y esto es una materia que le hemos hablado en otras décadas, ¿no? Bueno, ¿y cuál es el planteamiento de Nicolás? Bueno, nada, llegó la hora, pues. Hay que cambiar, la vio clarita, que hay que cambiar el modelo productivo. Este es el momento para de verdad generar una economía socialista, una economía venezolana, una economía donde nos entrelacemos todas las industrias, tanto públicas como privadas, ¿no? Excelente. Y golpeemos ese capital importador, que es una de las rémoras que tenemos para el desarrollo. Claro. Necesitamos apostarle a los venezolanos, necesitamos desarrollar nuestras fuerzas productivas. Y esto es un anhelo, bueno, suena muy marxista, ¿no? O marxólogo. Pero es que más allá de Marx, es una necesidad. Si Marx no lo hubiera dicho igualito, hay que hacerlo, ¿entiendes? Porque hay gente que dice, no, que si lo dijo Marx no lo dijo. No. Yo tengo mis raíces marxistas, ¿entiendes? Pero no porque lo dijo Marx, es porque es una necesidad. Hay que desarrollar las fuerzas productivas. Eso es lo que nos va a permitir tener una economía más competitiva. Entonces, bueno, lo estamos haciendo. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo a punta de corazón y de conciencia. Bueno, y de razón. O sea, no es a rialazo. Claro. Esto es lo hermoso de lo que está ocurriendo. Tenemos una clase obrera que, por cierto, no es la misma hace 10 años o hace 5 años. Los trabajadores hoy están conscientes, la mayoría, ¿no? Están conscientes de que solo aumentando la producción, solo siendo más eficientes, que podemos exigir reivindicaciones laborales, aumento de salario, de cesta ticket, uniforme, en fin, un conjunto de beneficios. Nos los tenemos que ganar produciendo. No podemos desangrar a las empresas, pedir que primero nos paguen aumentos y después nosotros vamos a aumentar la producción. No, la cosa es al revés. Primero tenemos que producir más y después pensar en redistribución. Así es, fíjate, Juan. Sobre la base de lo que acabas de decir, de la borrachera que implica una luz de dólares y que eso permea todos los estratos de la sociedad, ¿no? Y eso vicia todos los estratos de la sociedad. Y en las industrias básicas hemos tenido, o el pueblo ha tenido la impresión de que se han formado mafias y eso crea obstáculos para el desarrollo de las políticas que requiere el país. ¿Qué se ha hecho en respecto a eso, pues, con las mafias y esos vicios que se han enquistado en la industria? Lo primero, la mafia está, digamos, en todas las esferas de la sociedad, no venezolana, mundial. Mira, no se salva, estoy viendo una foto del Papa con el presidente, no se salva ni el Vaticano. O sea, las mafias y la corrupción no es un asunto político, no es que le pertenece a los sindicatos, no, le pertenece también a los empresarios, les pertenece también, o mejor dicho, ha llegado, ha tocado al mundo religioso, al mundo del deporte. No sé si ustedes saben lo que ocurrió con la FIFA, ¿no? En el Comité Olímpico Internacional. O sea, en todas partes, chicos, mira, es un asunto de seres humanos, ¿no?
los humanos somos especialistas, ¿no? En siempre buscar la vuelta. Sí, Yo diría que es un asunto todo, del capitalismo. Bueno, sí, pero digamos, es de los seres humanos cuando los valores, cuando tu marco de valores no es sólido, ¿no? Seres humanos con unos valores fuertes es la única garantía de ética, ¿no? Es la única coraza que tenemos contra la corrupción. La ética. Exacto, la solidaridad como valor. Pues. Sí. Y no el egoísmo, que es lo que... Exacto. Entonces, bueno, nosotros estamos combatiendo las mafias empresariales, sindicales y bueno, de todo tipo. Lo que andamos buscando es generar cada vez mecanismos más transparentes. Por ejemplo, en la contratación de personal, en la contratación de personal, que muchas veces son controlados por sectores sindicales. Son como cuotas sindicales, ¿no? Yo pongo ahí un directivo mío del sindicato para que meta pura gente aliada a mi sector, ¿no? En el área de las compras, lo que es procura en las empresas, allí hay mafias que también se han enquistado y entonces resulta que tú tienes un conjunto de empresas de maletín que son los proveedores, intermediarios, ¿no? Entonces la empresa termina comprando caro, ¿no? Y hay otras mafias que se han ido enquistando en los procesos de venta, o sea, en el área de la comercialización. Entonces, igualito, en vez de venderle a quienes debes venderle, le vendes a intermediarios, ¿no? Que te revenden luego el producto con sobreprecio o que te generan escasez luego en el mercado, ¿ves? Una escasez inducida, provocada, para decir que tus productos desaparecieron, que están escasos, que tú no estás produciendo nada. Y tú, oye, pero ¿cómo que no estoy produciendo? Sí, lo estoy haciendo, pero el producto no llega. Sale de contrabando o sencillamente lo guardan por ahí, lo almacenan, ¿no? En algún local buscando aumentos de precios, generando crisis, ¿no? En el mercado. Tenían el control del asunto. Exactamente. Entonces, aquí hemos encontrado algo de cada uno de ese tipo de mafia. Estamos los estamos golpeando, pero procurando no ser tampoco de esto una cosa estridente, no, donde hemos podido poner preso a alguien, bueno, se pone preso y ya está. Pero hay gente que está a veces más interesada en hacer bulla, y como que si esto fuera un show, ¿no? No, aquí estamos sencillamente actuando responsablemente. Quien merezca cárcel, bueno, que vaya a la cárcel y ya está, ¿no? Porque, digamos, el trabajo nuestro es aumentar la productividad, aumentar la eficiencia de estas empresas, que no quiebren, que no caigan, que satisfagan las necesidades del pueblo venezolano y de la economía, ¿no? El hacer justicia, el limpiarnos de estas mafias, digamos, forma parte del trabajo. Pero ese no es el objetivo principal. El objetivo principal es aumentar la producción, satisfacer la necesidad del pueblo, ¿no? Esto no quiero decir con esto que vamos a desestimar. Claro. Desestimar. Tiene un peso, pues. Eso tiene un peso, pero lo que quiero decir sencillamente es que no debemos perder el enfoque. Una cosa es lo estratégico y lo otro es un asunto, digamos, secundario. Importante, pero no es el objetivo principal. Fíjate que ustedes han hecho, tengo entendido, algo que va en ambas direcciones. En la dirección de ir hacia lo estratégico y en la dirección de cercenar la capacidad de maniobra de las mafias. Y es la sinceración de los precios de los productos que hacemos ahí en Guayana. Sí, esto es un asunto, estás tocando un temazo, ¿no? Yo creo que nosotros como Estado hemos dado una batalla bien dura, bien complicada con este desorden que nos generaron desde afuera, ¿no? Más allá de que nosotros hayamos podido cometer uno que otro error en materia económica, de medidas económicas, más allá de eso, aquí la crisis fundamental se genera con un dólar guarimbero, un dólar... Impactó toda la economía. Sí, impactó toda la economía, nos desajustó totalmente y no hemos sido o no habíamos sido eficaces hasta no hace mucho en detener, digamos, la inflación galopante que nos generó ese dólar guarimbero. Claro. Lo paramos ahorita con el DICOM,
y otras medidas asociadas a eso. De 3 meses para acá. De 3 meses para Sí, acá, así ¿no? es. Ustedes ven que se detuvo. Ok. Ajá. Ahora, no debemos conformarnos con esto. Ahora tenemos que ir a una deflación. ¿Lo lograremos? Bueno, no sé, pero ese es el reto. Emparejar el salario con los... No, bajar los precios. Bajar los precios. ¿Podremos bajarlo? No lo sé. Y si no los bajamos, bueno, por lo menos dejarlos tal cual como están, ¿no? Ajá, pero todavía hay ajustes que hacer, porque esto fue generando desajustes diversos. Y una de las dificultades que hemos tenido es la del Estado para ajustar sus precios al ritmo de la inflación. Una de las cosas que van, digamos, una de las bases, digamos, de esa contradicción o esos problemas que hemos tenido está en que algunos de nosotros tienen la visión de que tenemos que vender, porque somos empresas socialistas o somos, bueno, sencillamente somos revolucionarios y tenemos que garantizarle al pueblo productos baratos. Entonces tenemos que vender lo más barato posible. Incluso a pérdida. Sí, y ese barato es a pérdida. Entonces yo soy uno de los que ha estado manteniendo la tesis de que no, a pérdida no podemos, entonces no es sustentable. No son sustentables las empresas. Debemos por lo menos cubrir los costos de producción. Entonces, cuando uno dice cuánto sería el precio mínimo para cubrir los costos de producción, te dice, no, eso está carísimo. Bueno, pero ¿cuánto es caro? Esto es relativo. Esto sencillamente es cubrir los costos. Entonces, bueno, hay ahí un tiro y encoge de percepción de cómo deben ser los precios, cómo debemos fijar los precios, ¿no? Entre algunos economistas y no economistas, ¿no? Gente que está vinculada, pues, digamos, que tenemos distintas posiciones dentro del gobierno, ¿no? El presidente nos oye a todos. Claro. ¿No? Y al final toma sus decisiones. Muchos enfoques. Hay varios enfoques. Y es normal, ¿no? Además. Y es normal. Entonces, y el presidente lo ha dicho, que dice las empresas tienen que ser sustentables, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos que afinar los mecanismos para ajustar los precios de acuerdo a la inflación, garantizándoles sobre todo, y para mí es el punto más importante, nosotros tenemos que garantizarle al pueblo oferta. En la medida que nosotros garanticemos oferta, mira, esto es un principio básico de economía, hermano. Cuando hay oferta, no hay manera de que te suban los precios. Los precios están condenados a bajar porque hay oferta. Por supuesto. Hay mucha gente que puede comprarlo barato. De hecho, en este programa, que es de la inflación, que estamos hablando de ese término, uno de los elementos fundamentales es la producción. Porque podemos incluso volver a la época esa de los dólares otra vez, petroleros, y entonces nos olvidamos de eso y la inflación se vuelve a disparar. Exacto. Y con la sustitución de importaciones tenemos ahí una buena esperanza de que podemos impactar la economía. Claro. Dólares nuevos. Bueno, veamos. Sustitución de importaciones y no nuevas implica... exportaciones. Ok. Tenemos algunas, digamos, victorias tempranas, ¿no? Porque se lograron en meses, ¿no? Tanto en ahorro de divisas, o sea, sustitución de importaciones, como en exportaciones, ingreso a divisas. En lo primero, sustitución de importaciones. Mira, nosotros estamos logrando cosas como esta. Empresas recuperadas, empresas que no tienen patrón, empresas que fueron levantadas por los mismos trabajadores. Me gustaría que lo hagas modesto. Esto es una cosa muy... Pero nos queda un minuto, ministro. Nos queda un minuto. Wow, el director me está haciendo más señas. Van a tener que invitarme nuevamente. Bueno, fíjate, se han logrado algunas sustituciones de importaciones por empresas como Indor, que Equipetrol, que han generado unas máquinas para la perforación de pozos que le van a ahorrar a PDVSA alrededor de $22,000 por pozo. Eso no es una pelucita, ¿entiendes? Ajá. Eso en términos totales sería... Bueno, tengo entendido que hay más de 10,000 pozos petroleros en Venezuela. Son millones de dólares. Exacto. Claro. Ferrominera tiene la orimatita, que es un tipo de mineral de hierro fino que sirve también para facilitar la perforación de los pozos. Eso significa millones de dólares de ahorro. Y en fin, hay muchas empresas recuperadas, o empresas nacionales, pues estatales, que están generando innovaciones, están sustituyendo
importaciones y algunas están exportando. Rialca recientemente, así no haya sido mucho los rines, ¿entiendes? Claro, que exportó rines de aluminio, ¿no? Rines de aluminio de excelente calidad. Esa es la espada de Bolívar rodando por América Latina, los rines de Rialca. Ministro. Bueno, Tony, Gracias por haber estado con nosotros. Okay. Gracias. Listo. Nos vamos entonces al próximo corte, que son las conclusiones. Ya regresamos con Bosa con Valdés. Ya vuelve Bosa con Valdés. Desde esta óptica nos podemos ubicar en cualquier parte del planeta, donde se generan los acontecimientos en pleno desarrollo. Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. El reconocimiento a la constancia, la disciplina y a la excelencia periodística. Y ponga usted las cámaras, señor director. Dossier, lunes, martes, jueves y viernes a las 9 de la noche por Venezolana de Televisión. Margarita es diversión. Y siempre Margarita, nuestra isla para quererla. Listos y avanzando con la gran misión Vivienda Venezuela en el estado Miranda junto al Poder Popular. Este desarrollo habitacional hermoso, feliz mar, pero esta historia de estas 143 viviendas se incorporan. Hoy en toda Venezuela estamos entregando 3.407 viviendas, que hoy se constituyen en hogares de la patria. Y estamos celebrando, pues estamos llegando a un hito histórico, 1.138.332 nuevas viviendas, hogares de la patria. Hemos superado al año 2014. El gobierno bolivariano continúa dando la mayor felicidad posible al pueblo venezolano, con el gran avance tecnológico jamás visto en la historia de nuestro país. La educación se ha visto repotenciada con el proyecto Canaima. Con la entrega de 300.000 equipos en todo el territorio nacional, se logra alcanzar la cifra de 5 millones de canaimitas. Continúa Bosa con Valdés. Bueno, seguimos aquí con Bosa con Valdés. Vamos a ya establecer las conclusiones del programa. Ya en el desarrollo del programa hemos tratado de desmitificar algunos conceptos que ya a estas alturas debemos tener claro. Debemos tener claro, y lo vimos en la sesión de los mitos, que es falso que el Banco Central emite dinero inorgánico, porque todo dinero es inorgánico para empezar, y el Banco Central solamente emite una pequeña porción del dinero, porque es el dinero base lo que emite el Banco Central, es una pequeña porción del dinero que circula en una sociedad. Y si hay mucha circulación de dinero, ya sabemos que la gente gasta más, ¿ok? O sea, hay mayor demanda, y si hay mayor demanda, lo que debe ocurrir, lo natural que debe ocurrir, es lo que decía Tony, que haya mayor producción.
De modo que eso no se debe por qué traducir en aumentos de precios. Igual con lo que pasa con los salarios. Cuando hay un aumento de salario, que además el salario, ya lo demostramos, que el salario en una empresa, el salario de los trabajadores representa una pequeña parte de los costos variables o de la estructura general de costo. En consecuencia, eso no impacta fuertemente en la estructura de costo y evidentemente tampoco en los precios. Pero si por aumento de salario hay mayor demanda, exactamente lo mismo. Si hay mayor demanda, ¿qué pasa? ¿Qué es lo natural que va a ocurrir? Que haya más producción. Eso es tan sencillo como eso, pues. Tony, dinos. No, y además es importantísimo que usted no le crea de primera a los economistas, ¿no? Incluyéndome a mí. Se trata de que cada uno de nosotros, como lo decía el comandante Chávez, entendamos que la economía es un proceso y es un estudio que todos tenemos que hacer. Incluso hemos recomendado en este programa leer algunas páginas. Por ejemplo, la página 12, que es un periódico argentino donde existen un montón de opiniones de economistas que son de una tendencia distinta de las que prevalecen, por ejemplo, en Venezuela, que casi todos los economistas en Venezuela son monetaristas. La escuela de economía de cada una de las universidades se han convertido en monetaristas. Por ejemplo, si usted se busca en internet, hay una página que se llama Jornada de Economía Crítica, usted va a conseguir economistas que son profesores universitarios, que son investigadores y que efectivamente vienen haciendo una propuesta latinoamericanista sobre cómo funciona la inflación en nuestros pueblos. De tal manera de que hagamos un gran debate sobre todo aquellos que les gusta la economía, para que no nos dejamos entrampar, no nos vayan a meter gato por liebre de que solo existe una forma de ver la economía y una forma de ver la inflación, de tal manera de que tenemos formas distintas y así lo vamos a venir investigando. Tony, como tú lo has dicho, es importante que también tengan en cuenta, las escuelas de economía fueron creadas en el liberalismo y el liberalismo sigue siendo la ideología imperante, dominante. Para dar un pequeño ejemplo al respecto, en nuestra Universidad Central, Tony, de las 30 o 40 materias que se ven en toda la carrera de economía, no más de 2 tienen una tendencia distinta a lo liberal. Distinta a lo liberal. Claro, de manera que eso es importante. La ciencia no avanza con loros. Si seguimos repitiendo lo que hace 200 años dijeron las escuelas liberales y que siguen diciendo ahora, nunca vamos a avanzar. Tenemos que ver a quién está haciendo daño estas teorías, pues que son, como tú bien lo has dicho en varias oportunidades, no son desinteresadas ni son inocuas. Tienen intenciones. Claro. Bueno, Juan Carlos, llegamos al final del programa una vez más. Esperamos vernos el próximo martes, compañeros. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda!